de la pregunta ¿queda alguna pregunta de la que tuvieron sus dudas, no estuvieron de acuerdo? Bueno, si no estuvieron de acuerdo, lo siento, pero ahí está, ya está. Tienen sus notas. Fueron muy buenas notas en todo caso, ¿sí? Muy buenas notas. Vean esos detallitos de repente. Sobre todo porque es una doctrina, como dijimos muy al principio, un poquito a veces dejada de lado. Entonces no nos metemos en los detalles. Entonces lo pasamos por afuera nomás. Bueno, los dones espirituales, espirituales, me suena a espíritu, por lo tanto son todos sí, ya, de Dios el Espíritu Santo. Sí, pero está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo. ¿Sí? Términos como regeneración, nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Tú le preguntas a cualquier iglesia, ¿entiende lo que es nacer de nuevo? Le dice, sí, tiene que ver con salvación. Y pues le va a preguntar, bueno, ¿quién es el que nos dio esta regeneración? Te van a decir Cristo, porque no nos metemos en el tema. ¿Sí? Bueno, estamos llegando a la última clase. Nos veremos la próxima semana, pero hoy día vamos a avanzar con el último capítulo. Esperemos que termine hoy, si no, la semana que viene ya podemos finalizar. ¿Sí? Lo último tiene que ver con las etapas de la santificación. ¿Sí? Después de todo el proceso que hemos hablado, de todo lo que hemos visto, de todos los símbolos, los nombres, los títulos, la obra del Espíritu Santo en la salvación, los distintos dones espirituales que se nos han dado, etcétera. Todo esto, como dijimos la última clase, hemos visto que todo fue para provecho de que la iglesia avance. Y cuando hablamos de santificación, hablamos de 3 procesos, ¿sí? De 3 procesos. Y en esos 3 procesos es donde yo quiero que nos detengamos un poquito, no mucho, porque este va a ser parte de tu trabajo final. Entonces yo te voy a dar cierta luz acerca de esto solamente, para que tú después le pongas mucho más fuerza en tu propio trabajo de investigación. La palabra santificación, la palabra santo o santidad vienen de la misma palabra hebrea, kadad, y significa cortar en el sentido de culto. Y dice cultual, tiene que ver con culto. Es ser separado, alejado de lo impuro y profano, y destinado al servicio de Dios. Esta es la idea de lo que era la palabra santo o santidad. Esto es santificación. Entonces, ¿santificación qué es? Es tomar algo o alguien y apartarlo para el servicio y el culto que se brinda a Dios. ¿Sí? Eso es santificación. ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende esto, es muy simple. ¿Sí? Se santifica esto con un propósito, servicio y culto a Dios. Es como, por ejemplo, alguien que compra un instrumento musical, y dice, no, yo junté plata porque yo quería comprarme una guitarra, porque esta guitarra yo la quiero dedicar, apartar para que en el culto la podamos usar para honrar al Señor. ¿Entienden? Eso sería santificar. Eso sería tomar un elemento y darle un fin, apartarlo para un fin determinado y que honre a Dios. Bueno, esto también se da, esta misma palabra, ¿sí? Esto se da, este mismo término, se da para cuando se separa, por ejemplo, vieron que en la UCB, cuando se ordenan pastores, se le pide que se arrodille y vienen algunos y le ponen las manos. ¿Han visto eso alguna vez, cierto? ¿Sí? Bueno, eso sería exactamente lo mismo. Es tomar a alguien, apartar a alguien para un propósito, para un servicio determinado, y que en ese servicio esa persona dé honra a Dios. ¿Bien? Entonces, eso sería más o menos en cuanto a algo o a alguien, la idea de la santificación. Por eso que esta santificación es muy importante, ¿sí? Y eso está involucrada también la santidad de la persona, ¿sí? O la santidad, hablemos así, del objeto. Por ejemplo, ¿cómo romperíamos en parte esta santificación de la guitarra que les mencioné? Supongamos que viene la iglesia de Johnny, alguien compró esa guitarra, la apartó para ese servicio y culta a Dios, y Johnny dice, hermano, ¿sabes qué? Yo necesito la guitarra porque vamos, no sé, nos queremos juntar con los chicos y vamos a ir a la plaza a tocar rock. Bien, está bien. Pareciera que no es malo, porque no
Si la palabra, hablamos no rock cristiano, sino que rock no, ¿sí? Vamos rock mundial. Bueno, eso sería como que ahí se rompería ese apartar algo, ¿entienden? Porque ya no estaría cumpliendo el objetivo por el cual esa guitarra fue apartada. Y ya no tiene el fin de glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál sería el fin de Johnny y sus amigos al tocar con esa guitarra en la plaza? ¿A quién está agradando? Al diablo, mera diversión nomás. Ya. Al O A ellos sea, mundo. mismos. bien, primero un agrado a sí mismo, ¿cierto? Porque lo quieren hacer para sí, y el resto de agradar a la gente que está en la plaza. Por lo tanto, se pierde tanto el fin de apartarlo para un servicio a Dios, y obviamente deja de ser agradable a los ojos de Dios. ¿Sí? Bien, se entendió, ¿verdad? Lo mismo pasa con un pastor, por ejemplo. Un pastor que es apartado para el servicio, y ese pastor, por ejemplo, en cuanto a santidad, no está viviendo una vida en santidad, obviamente que lo van a apartar del servicio, ¿sí o no? Porque obviamente ya dejó de cumplir el objetivo del por qué fue apartado para Dios, dejando de honrar a Dios, honrándose a sí mismo, honrando a otras personas. ¿Se entendió, verdad? ¿O no? ¿Quedó claro? Bien, entonces esa es la idea de la parte de la santificación, ¿sí? La santificación en la salvación nos trae una posición. Esto es lo que yo quiero dejar bien claro. Nos posiciona en algo, ¿sí? La santidad, la santificación nos declara santos, ¿sí? Santos. Nos da, y aquí hay una doble, hablemos así, un doble uso de esto también, porque se nos aparta de nuestro antiguo padre, se nos saca de las tinieblas a la luz admirable, creo que es muy entendible, ¿cierto? Y se nos da ahora la posibilidad de llevar una vida distinta a la que llevábamos. Por eso que la posición cambia, ¿sí? Yo estaba en el mundo, tú estabas en el mundo, esa era tu posición. Vino Cristo, hemos creído en Cristo, Cristo nos redime, Cristo nos compra, el Espíritu Santo nos regenera, por lo tanto cambiamos de posición. Antes estábamos en el mundo, ahora estamos en Cristo. Esto es lo que dice la Escritura. Estamos en Cristo. Antes andábamos bajo la influencia, bajo los deseos del diablo. Ahora dice la Escritura que en esta posición nosotros andamos en el Espíritu, o debemos andar en el Espíritu. ¿Sí? A eso se refiere esta primera etapa, que sería la santificación en cuanto a la salvación. ¿Sí? Fuimos apartados. En este sentido, no tenemos una participación, ¿sí? Porque se nos santifica. Quien nos aparta es Dios. Quien nos saca de las tinieblas a su luz admirable es Dios. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Bien, cuando tú vas a Mateo 23, por ejemplo, te vas a encontrar con dos ejemplos dentro del texto muy interesantes. Jesucristo dice, 17 y 19, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Es la pregunta de Cristo. Entonces, ¿cuál era el error que tenían los fariseos? Lo más importante para ellos, ¿qué es lo que estaba haciendo? El oro. El oro. Y olvidaron, pues él dice, insensato y ciego. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Después dice, también decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Vuelve Jesús a decir, necios y ciegos, cambia la expresión insensato por necios, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y ahí coloca Cristo en forma clara qué es lo que santifica a qué. En este caso el templo santificaba el oro, el altar santificaba la ofrenda y no al revés. ¿Sí? Esa es la idea de tomar y... Ahora, en Juan capítulo 17, 19, tenemos un ejemplo de Cristo espectacular. Y dice, y por ellos, 17, 19 de Juan, por ellos yo me santifico a mí mismo.
Si yo me aparto a mí mismo, ¿para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. Tenemos entonces a Cristo siendo, santificándose a sí mismo para que futuros creyentes también sean santificados como Él. Nos da la forma. ¿Cuál es la forma? Miren en Hebreos, en Juan 17:17, ¿cuál es la forma en que Jesús nos santifica? ¿Cuál es la En forma en tu, Juan 17:17? en tu verdad, tu palabra es verdad. Bien, entonces vemos que la palabra de Dios, que es verdadera, ¿qué hacía? ¿Qué usó Cristo? Usó esa palabra para santificar, para apartar, ¿sí? Cuando tú lees, por ejemplo, en Hebreos, es que Cristo santifica a los suyos, los separa, los compra, hablemos así, por su muerte, y ahora, en base a esa santificación, en base a esa separación, en base a esa redención, los capacita a los creyentes para que ahora te puedan dar un culto nuevo. Antes de ser creyente, nosotros dábamos un culto a quien no era Dios, ya sea a nosotros mismos o a una deidad determinada. Ahora Él capacita a través de su Espíritu Santo para que podamos dar un culto espiritual nuevo. Y en eso podamos entonces tener una vida de santidad distinta. ¿Sí? Una vida de santidad distinta. En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y dice el para qué, para expiar los pecados del pueblo. Entonces esa semejanza vino justamente cuando Cristo se hizo hombre, cuando Él vivió como hombre. Y dice ahí para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y representante en misericordia y en fidelidad en cuanto a la ley de Dios para poder expiar lo que el pueblo no podía expiar. Van a encontrar en Hebreos, en el libro de Hebreos, muchísimas verdades acerca de esto. Y en eso, aquí hay un pasaje que yo quiero mencionar a ustedes, en Hebreos capítulo 13. Si lo quiere buscar, por favor, porque este texto me parece que es interesante que lo podamos ver juntos. Mira, en Hebreos capítulo 2, 13, del 12 al 26, en un sentido como que se unen un poco lo que es la posición del creyente con lo que va a empezar a hacer más tarde en su vida, que es la segunda fase, que es la vida terrenal. ¿Sí? Dice, por lo cual, versículo 12, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, y dice, como cierto, mediante su propia sangre. Entonces, ¿cuál es la forma? Fue a través de su palabra y a través de su propia sangre que santificó al pueblo. Él padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su grito, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué está diciendo el texto? No es que terminó el proceso cuando hemos creído. Cuando hemos creído comenzó el proceso de la santificación. Cristo allí santifica a su pueblo con su propia sangre. ¿Para qué lo santifica? Para que nosotros veamos que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que anhelemos una que va a venir. Entonces coloca un principio y coloca un final. Pero entre medio, es lo que vamos a ver en la fase 2, estaría esta ciudad no permanente, que es nuestra vida terrenal, ¿sí? Entonces, por eso este pasaje es muy interesante. Mira el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y ya empieza a hablar de esa vida en una ciudad no permanente, que es ahora la fase, hablemos así, la fase 2 de esta vida terrenal. ¿Cómo tenemos que llevar nuestra vida? Entendiendo, versículo 12, que fuimos santificados por medio de la sangre de Cristo, es decir, nos posicionó como una verdad absoluta, somos santos
No hay vuelta que darle, es una verdad absoluta. Aunque pequemos, es una verdad absoluta. Pero el llamado que se hace en el versículo 14 es que busquemos lo que viene. ¿Cómo lo vamos a buscar? Versículo 15, ofreciendo siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué cosa? Frutos de labios que confiesan su nombre, es decir, Cristo siempre presente. Y mira lo que añade, un par de cosas muy interesantes. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿cierto? Ahora, miren, vuelve al versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesan su nombre. Ahora, estos sacrificios de alabanza que confiesan el nombre de Cristo tienen que ser algo concreto, tienen que ser algo real, algo que se vive. No solamente que se dice, sino que se vive. ¿Cómo confesamos el nombre de Cristo? Versículo 16. De hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué pasa entonces? ¿Quién se agrada? Según el texto. Dios. Dios se agrada. Ahí Dios está el punto. sagrado. Entonces, nuestra posición nos dice realmente si nuestro andar diario corresponde a la posición. ¿Me explico? No basta con que yo diga, bueno, yo soy salvo en Cristo y mi vida no esté demostrando, no esté buscando agradar a Dios. Va a ser totalmente natural para un hijo de Dios querer agradar a su Señor. Mira lo que dice después, hace una alusión a los pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y yo me pregunto, ¿qué tienen que ver aquí los pastores en este contexto? Y claro, tiene mucho que ver, porque eran los hombres apartados. ¿Para qué cosa? ¿Para qué eran apartados? Los pastores. Que velan por vuestras almas. Bien, eran hombres santificados con un propósito, como lo que vimos al principio. Eran santificados, eran apartados con un propósito determinado para agradar a Dios. En este caso dice, obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora, viene la gran pregunta, hermano, ¿y qué pasa si yo tengo un pastor que no vela por mi alma? Allá tienes que hablar entonces con el presidente de los pastores de la UCB y él te va a dar la respuesta. Si yo no te la pienso dar. No, en el buen sentido, caemos en esto. Se entiende que un pastor ha sido un hombre apartado, ha sido santificado, por lo tanto su vida debe demostrar que tiene sacrificios que agradan a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que él espera de un pastor? Según el verso 17, que los pastores velen por las almas que Dios ha puesto en sus manos. Mira lo que sigue hablando. Todo es práctico. Orad por nosotros, dice el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos. Confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos, mira lo que dice, deseando conducirnos bien. ¿En cuántas cosas? En todo. Ahí está. Esta es la idea de que Pablo dice, oren por nosotros porque somos líderes y nosotros necesitamos conducirnos bien en todo. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que Dios espera, lo que va a agradar a Dios, ¿sí? Y dice, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ahí ya coloca a Cristo en el lugar que corresponde, ¿cierto? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Esta es la posición que tenemos. Y esa posición nos tiene que llevar a esto. Versículo 21. Que nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esta palabra agradable fue lo que vimos un poco más adelante, ¿cierto? Ya en el texto, creo. Conducirnos bien, ¿cierto? Esta idea de agradar. Tales sacrificios agradan a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en la santificación, hermano, la santificación se nos fue dada. Al sernos dada la santificación, ahora se nos llama a vivir en santidad. Fuimos apartados con el fin de poder honrar a nuestro Dios, ¿sí? Hay varios pasajes allá en su manual que yo les puse, les escribí, entonces ustedes, para que los puedan ver. Menciono uno, Hebreos 10:10. ¿Por qué decimos que es una posición que no cambia? Porque dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué es lo que nos da a entender el texto? Que si Cristo, el cuerpo de Cristo, fue entregado una sola vez como ofrenda, por lo tanto la santificación viene tal cual una sola vez al creyente. Esa es nuestra posición. Versículo 14 de Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, y este pasaje es muy espectacular, porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, ¿qué dice? Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Allá está. Porque con una sola ofrenda hizo, dice allí, perfectos, perfectos. Y dice hasta cuándo, ¿o no? Para siempre. Para siempre. ¿Y a quién? ¿A quién hizo perfectos para siempre? A los santificados. Pareciera que es como redundante el texto, pero es muy aclaratorio. Por eso que nuestra posición hoy día, hermanos, es que somos santos, perfectos delante de Dios por causa de Cristo, por causa de la única y sola ofrenda de Cristo en la cruz. ¿Sí? Que uno dice, hermano, pero es que yo no vivo en santidad. Me cuesta. Bueno, en Hebreos 12:14 dice claramente el texto que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿cierto? Ahora, es verdad que no podemos ver al Señor sin santidad. Recuerden la santidad posicional, ¿sí? Es decir, fuimos posicionados, somos declarados santos. Y obviamente alguien que no tiene esta posición, no cambió, no fue cambiado, apartado, no puede, obviamente, ser santo, ¿sí? Nos lleva entonces a una gran lucha, la etapa 2. ¿Cuál es la etapa 2? Ya pasamos de la posición, pasamos a la vida terrenal. Ahora, es verdad que hay algunos casos que a uno le asombran, ¿cierto? Yo no sé aquí cómo fue el cambio de ustedes, pero hay gente que cuando antes de Cristo, su manifestación en su vida eran a veces, bueno, unos eran alcohólicos, otros drogadictos, otros eran mujeriegos, otros eran de esto, otros las mujeres no sé qué cosas hacían, en fin. Pero hay otros que no eran ni drogadictos, no eran ni borrachos, no eran ni mujeriegos, sino que simplemente no. Entonces no pasa por la cantidad de pecados que la persona tenía. Porque esto nos llevaría entonces a creernos un poco de que como yo no soy homicida, el homicida merecía más la salvación que yo. Y no, la respuesta es que no, ¿sí? Ahora, ¿cómo vivimos esta vida? ¿Qué se espera de nuestra vida? Se espera que nuestro carácter santificado vaya transformando nuestra vida, y esto sí es un proceso. Esto sí es un proceso. Yo no sé si tú
te has ido pudiendo evaluar en tu vida, ¿sí? En tu vida presente. Te has mirado para atrás, te has dado cuenta que sí ha habido cambios en tu vida. Yo espero que sí. Yo miro para atrás mi vida y digo, sí, sí, ha habido cambios. A veces uno esperaría muchos más, ¿cierto? Y a veces hay hermanos que luchan tanto que a veces como hay un libro que dice 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, algo así era el título. Nunca leí el libro, pero me llamó la atención el título. 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. Y uno puede decir, bueno, re poco, muy negativo. Y yo digo, bueno, por lo menos, si son 3 pasos para adelante y 2 para atrás, por lo menos avanzó, ¿cuánto? 1. Por lo menos avanzó 1. Y hay hermanos que luchan más con la santidad presente que otros. Y hay que ayudar a aquellos que luchan más. Si Dios nos dio el privilegio de poder ser bendecidos, tenemos que ayudar. Para eso están los dones. ¿Entienden? Los dones están relacionados con nuestra vida presente, porque es para bendecir a la iglesia hoy. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un hermano que está en pecado? Bueno, se le disciplina y se le pide, ojalá que no venga nunca más a la iglesia. Bueno, esa sería la parte más cortita y listo. No, tendría que haber alguien misericordioso, que lo tome, otro que venga y le enseñe la palabra y esperar que haya un cambio. Si esa persona realmente es creyente, si hablamos de que realmente fue apartado, como hablamos en la fase 1, que sería la posición. No estamos hablando de un inconverso, estamos hablando de un creyente. Los dones, hermanos, están para bendecir a la iglesia, no para bendecir a los buenitos de la iglesia. Está para bendecir a toda la iglesia. Y eso incluye a aquellos hermanos que nos cuesta amar, a aquellos que nos sacan de las casillas, a aquellos que uno diría, hermano, ¿por qué no visitas otra iglesia y te gusta otra iglesia? No, o sea, eso es lo más fácil. Los dones están puestos para eso. Corintios capítulo 1, versículo 2 es clave. Ustedes conocen la iglesia de Corintios. Una iglesia que era muchos dones, pero también mucho pecado. Y Pablo les escribe, versículo 2, 1 Corintios 1, 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Bien, cuando dice santificados en Cristo Jesús, ¿de qué etapa está hablando Jesús? ¿Fase 1 o fase 2? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Está hablando de la posición o está hablando de la vida? De la posición. ¿Por qué? Que hablando de la iglesia, ya apartada. Ya, primero ya, porque ya está hablando de la iglesia, hablando de la iglesia, hablamos que la iglesia estarían entonces los creyentes, ¿sí? Pero a los santificados en Cristo Jesús, ¿por qué en particular sabemos qué posición? A ver aquí los maestros, los que les gusta la gramática. Por la Bueno, santificación, no tienen por qué ser maestros, pero ¿cómo? pastor, por la santificación, por la palabra donde dice a los santificados, donde son santificados. Por eso Ya, ¿podría lo que ser usted eso? estaba diciendo. Ya, no, va por ahí, pero Porque dicen quién somos santificados. ya, ¿y qué expresión usa el texto? Es un verbo No, pasado que no es un verbo. no. Cuando se menciona en el cuando dice en Cristo, Bien, eso muestra la posición. Justificados santificados, perdón, en esta posición. Esto nos da la base entonces para entender cómo sigue el texto. Miren cómo sigue el texto. Santificados en Cristo, posición.
Pero estos que están posicionados en Cristo, santificados, santos en Cristo, ¿a qué son llamados? Luego, a ser santos. ahora, es como raro el texto, si uno lo mira, dice, bueno, si ya somos santos, ¿por qué ahora somos llamados a ser santos? Y ahí viene entonces la lucha que vemos en nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Acuerdan del primer mandamiento? El resumen de la ley, en los mandamientos de Cristo, cuando dice, en esto se resume la ley, lo primero es, amarás a Dios, ¿cierto? Y luego amarás a tu prójimo. Este es el llamado a la santidad. ¿Cómo voy a amar a Dios si no amo su palabra, que me rige? ¿Cómo voy a Pastor, amar? Sí. disculpe, Dame un segundo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no amo a Dios y no amo su palabra? Esa es la línea, ¿sí? Dale, Víctor, ahora sí. no, pastor, solamente no recuerdo dónde estaba la cita de que usted estaba, cuando decía santificado en Cristo, ¿en dónde estaba la cita esa? Disculpe. En 1 Corintios 1:2. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, Juan, sí. una preguntita. Este tema de la santificación, que es la posición en que estamos, Sí. que somos llamados a ser santos, que tiene que ver con nuestra vida, cómo vamos a vivir la vida ya santificada. Sí. Tiene relación con Santiago, donde tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras, y yo te muestro, Claro. o no. O sea, lo mismo, como... Claro, Dios va a ocupar a distintos escritores para mencionarlo de distinta manera, por así decirlo. Ya, En el caso de Santiago lo usa de esa manera. Ah, bueno, tú dices que tienes fe, bueno, muéstrame tus obras, claro. ¿cierto? Está diciendo, bueno, muéstrame la cosa práctica. Pablo, ¿qué es lo que dice? Bueno, ahora ustedes son cristianos, dicen que tienen el Espíritu, entonces anden en el Espíritu. Pablo habla del fruto del Espíritu y lo contrapone con el fruto de la carne, por ejemplo. El fruto de la carne sería lo que todavía a veces seguimos haciendo, que no deberíamos hacerlo, porque ya está el fruto, ya está el Espíritu en nosotros, para llevarnos a dar fruto espiritual. Entonces a veces cada autor va a ir mostrando de una forma distinta el mismo concepto, pero de una forma que nos pueda ayudar. En realidad Dios usa cada escritor para ampliarnos un poco más. Santiago es muy confrontativo, es como sí o no. Punto, no hay vuelta para atrás para él. Usted, los ricos, no, usted, y ahí, ¡pum!, le da fuerte a los ricos. Pero no significa que ahora todos le van a dar, porque hay ricos que también son salvos y han sido muy generosos. Entonces, y hay otros que son como más pausados para decir las cosas. Juan pareciera de repente muy pausado en hablar, bueno, ama a tu hermano, tienes que amar a tu hermano, pero si no ama a tu hermano, eres un homicida. Y te lo dice así, de una. O sea, ¿cómo homicida? Sí, porque Caín era del maligno, era del enemigo. Dice, wow. Entonces, cada autor nos va a llevar, después de ser salvos, a intentar llevar una vida que tiene que ser consecuente con lo que hemos creído. La voluntad de Dios, según Tesalonicenses, en nuestra santificación. ¿Qué significa eso? Y lo contrapone con la fornicación. Está hablando de la impureza sexual. Entonces dice, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación, no lo otro. Y por eso es que tú ves dentro de la Escritura, cuando la gente va creyendo en la Escritura, va mostrando cambios, transformación. Ahora, yo sé que algunos luchan con esto, no se debe juzgar a la persona porque no sabemos su corazón, la intención del corazón, qué sé yo. Bueno, es una verdad por un lado, que es correcta. Por otro lado, la vida nos dice realmente si estamos llevando una vida consecuente. ¿Me explico? A veces también tiene que ver con la intención. La acción puede ser, bueno, yo muestro muy bien entre ustedes, qué sé yo, soy, bueno, comprensivo, misericordioso, pero capaz que en el fondo mi corazón lo hace para sacar un provecho de otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que somos llamados? A hacer, a obrar de acuerdo a una vida cambiada,
pero vigilando continuamente nuestro corazón. Yo les sugiero que lean 1 de Juan capítulo 3, no hoy día o no ahora, pero lo lean más tarde con tranquilidad. Van a encontrar en 1 Juan 3 una división absoluta entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y no hay dónde perderse. Y te va a decir el texto claramente dónde apuntan los hijos del diablo y dónde apuntan los hijos de Dios. Te animo a que veas cada texto. Hay 5 distintas maneras en que son llamados los creyentes en 1 de Juan capítulo 3. 5 distintas formas en que son llamados en su posición, cuando cambiaron su posición. La primera de ellas, ¿se acuerdan? La cantamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Algo así dice el texto, ¿cierto? Y tienes la expresión, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al ser llamados, algo así, hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la posición anterior? No ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué se espera de un hijo de Dios que vive de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí? Bien. Esto es una cosa que... Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿sí? Así como Él es puro. Entonces, ¿qué significa esto de que aquel se purifica a sí mismo? Entonces yo soy mejor que Eduardo, porque, ¿vieron? Yo me esfuerzo por ser más santo y Eduardo más o menos nomás. No, eso sería una mala interpretación del texto, porque el purificarse a sí mismo significa que estoy queriendo agradar a mi Dios. No me estoy santificando a mí mismo para menospreciar al otro. ¿Se explica? ¿O me explico? El buscar, el ser más santo que el otro. Yo reconozco que hay gente más santa que yo. Lo reconozco. Hay gente que es mucho más santa que yo. Pero esto no me debería, ni darme enojo, ¿entiendes? Decir, no, pero ¿cómo es posible que Felipe sea más santo que yo? No puede ser más santo que yo. Es más joven que yo, no puede ser más santo que yo. Tengo esa opción de enojarme, de frustrarme, o tengo la opción de dar gloria a Dios y decir, bueno, estoy en camino. Estoy en camino. Estoy en mi proceso. Y quiero ser ayudado. Y aquí es donde nosotros tenemos que también entender que Dios quiere que un hijo de Dios luche con esto, ¿sí? Miren, busquen Corintios, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, es un texto que hace años atrás me golpeó así como una forma, porque hay una palabra ahí en ese texto que siempre me pareció como extraña. 2 de Corintios 7, 1. ¿Alguien la tiene? ¿La quisiera leer, por favor? En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No, 2 de Corintios. 2 de Corintios 7. Sí. Yo lo tengo, pastor. Dale. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando a la santidad en el temor de Dios. Bien. Este pasaje que se leyó, a mí, cuando yo lo leí hace muchos años atrás, me golpeó un poco la palabra, ¿viste donde dice contaminación? Dice, puesto que tiene tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, y dice de qué, contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y pensé, pero ¿cómo si el Espíritu Santo que está en nosotros es el Espíritu Santo? Y claro, está hablando ahí no del Espíritu Santo. ¿De qué espíritu está hablando ahí? El espíritu del hombre. Está hablando del espíritu del creyente que posicionalmente es santo, pero que está luchando con la contaminación que hay. Entonces, hermanos, siempre vamos a tener esta lucha, ya sea a través de la carne o del espíritu. Y mira lo que dice el texto, algo más asombroso, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y claro, ¿cuándo nos dimos cuenta que éramos santos? ¿Saben que algunos creyentes todavía capaz no se dan ni cuenta que son santos todavía?
¿Sabes cuándo te das cuenta que... voy a hacer esta pregunta y quiero que me la respondas. ¿Cuándo te diste cuenta que eras santo? Opina nomás, si tampoco te voy a enjuiciar ahora, te voy a decir, no, nada que ver. Sí lo voy a decir, pero de una manera muy tranquila. ¿Cuándo fue el día que te diste cuenta que eras santo? Pastor, bueno, yo nunca lo había visto así, disculpe. ¿Ya? O sea, en cierta Sí, forma, entiendo. que somos Sí, llamados a buscar la santidad y ser el varón perfecto, pero no que ya somos santos. Es como bien, igual algo impactante. ya. ¿Cuándo fue el momento en que tú dijiste, soy santo? A lo mejor, 2014 más o menos. es que a lo ¿Ya? mejor hay un concepto que a lo mejor uno cuando es nuevecito no lo entiende o no lo maneja como tal, pero sí lo entiende o lo tiene, porque yo entendí cuando acepté al Señor que ya no era ya no era como ya no podía seguir siendo como antes, ya Sí, había sido muy bien. sacado de ahí. Entonces ya no Sí, quería ir a juntarme con mis antiguos amigos, no quería seguir con la misma junta. ya, Entonces yo a lo mejor no podía decir, oh, hoy día amanecí, soy santo, no, pero ya sentía que ya no podía andar haciendo lo mismo. Entonces yo creo que ahí bien, uno, sin tener el concepto claro, ya uno sentía que ya estaba apartado, pues estaba ya no era algo bien. distinto, creo yo, no sé. Bien, ¿ustedes creen que es necesario hablar de este tema con los nuevos creyentes o no? Por supuesto. ¿Y por qué no lo Sí. hacemos? Espe- Bueno, inicialmente porque están muchos, como yo antes, en iglesias más carismáticas y no se habla del tema. Bien, Por eso yo le decía que en el 2014 recién como que me di cuenta, porque siempre estaba en esa dicotomía de que, o en esa crisis existencial, espiritual, de que soy santa y mañana, pucha, me equivoqué y soy la peor pecadora del mundo, como en una esquizofrenia espiritual, le decía yo, de santidad y no santidad. Entonces como que en el 2014 recién, cuando llegué acá a Monteverde, entendí que a través de Cristo yo era santa. ya, bien. Ok, Eliseo, ¿quisiste decir algo? ¿O no? No, ya, bueno. ¿Saben cuándo se dieron cuenta que eran santos? Cuando se dieron cuenta que no lo eran. Ese es el día. Y sabes tú que hay creyentes hoy que probablemente todavía no reconocen su no santidad. Sí reconocen a Cristo y su obra. Y por eso es que tú tienes cristianos que hoy siguen caminando en pecado. Porque dicen creer en Cristo, haber tenido ese encuentro con el Señor, pero nunca entendieron la santidad necesaria de vivir una vida cambiada. El momento más fuerte en mi vida espiritual fue cuando Dios me mostró que Él era totalmente santo y yo no. Y creo que de ahí en adelante comenzó una gran lucha de cómo poder agradar al Señor. Y yo sé que esto le pasa mucho, así que no es el caso de uno solo. Pero mientras haya en el creyente una sola cosita que se crea que es santo en algo, todavía no entendió. Porque la posición en que estamos nos tiene que decir, mirando ahora de este lado hacia allá, nos tiene que decir, che, yo no era santo para nada. Realmente ofendía a mi Dios. Y ahora que estoy a este lado, Dios nos dice, bueno, entonces agrádame. Agrádame. ¿Y cuál es la lucha que tenemos? En agradar. ¿Por qué? Porque todavía queremos hacer cosas que estaban en el otro lado, ¿o no? Cosas que pensamos, cosas que cruzan nuestra cabeza. Por eso es que es importante para un no creyente entender esto.
Porque mientras haya un solo atisbo de que tengo algo de santidad, que no soy totalmente no santo, todavía no entendí. No entendí esta doctrina. Esta doctrina que es básica. Que fuimos cambiados, fuimos apartados. Por eso la lucha del apóstol Pablo. Yo te ruego que tú leas capítulo 7 de Romanos. Pablo lo dice de una forma muy clara, la lucha que él tenía. Gálatas nos habla de andar en el Espíritu, no satisfacer las obras de la carne, etc. Y Tesalonicenses capítulo 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué este Tesalonicenses 5, 23 y 24 es muy importante? Porque quien santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, obviamente que es Dios, a la espera de su Hijo. Y nos quita toda posibilidad de orgullo. Verán que yo me cuido, viste que yo ahora ya no soy más, como, nos quita toda esa posibilidad. Es Dios siempre. Es la posesión. Y también Dios, durante nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo habitando en el creyente, hermanos. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo habitando en el creyente, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de tu vida sin el Espíritu Santo? Estaría perdida. Tendríamos guía. ¿Sabes lo que dijo una vez un hermano en Melipilla? Un hermano ya grande, un hermano adulto, ahora con muchos años. Dijo lo siguiente. Y no sé si una frase de él o no, pero me pareció interesante. Después la escuché de otro. En alguna iglesia, si el Espíritu Santo se fuera, no se darían ni cuenta. En alguna iglesia, si el Espíritu Santo se fuera, no se darían ni cuenta. Y lo que dio a entender con esta frase era, es porque no estamos andando en el Espíritu. No vivimos en el Espíritu. Y es una doctrina que fue dejada de lado. Yo les ruego que ustedes, que son líderes, algunos de ustedes, que están con grupos pequeños, que están trabajando quizás con jóvenes, hermano, esta es una doctrina importantísima. Y nos lleva a la última fase. Déjenme ser rápido en esto para cerrar y después ya podemos terminar. Nuestra santificación futura. Es la que anhelamos, ¿cierto? Santificación final. ¿Cuándo esta? Cuando el Señor venga, cuando seamos transformados a su imagen, a su semejanza, no va a haber pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. ¿Y qué significa eso? Uno dice, ahora sí, en la gloria. Por fin, por fin. Y quiero, si me acompañan un poco nomás a un par de versículos. En 1 Corintios capítulo 4, yo quiero mencionarte algo interesante. 4, 4 y 5. Voy a volver a esto de aquellos que se consideran todavía un poco santos. Sin la necesidad de cambios. Mira cómo comienza el capítulo 4, versículo 4. El texto dice lo siguiente, porque aunque de nada tengo mala conciencia, ¿qué dice? ¿Qué dice después el texto? ¿Qué dice Pablo? No por eso soy justificado. Soy justificado. Ahí está. Es muy fuerte lo que dice. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia. ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, no, aunque no tengo nada que reprocharme, nada en contra, la verdad todavía estaba puesta. ¿Cuál era la verdad? Aunque mi corazón no me reproche nada, no por eso soy justificado.
una vez más, nunca fue por mérito. Pastor, Nunca. Sí. ahí también hay algo que analizar con las palabras siguientes, cuando dice, pero el que me juzga es el Señor, porque Sí. a lo que voy es que muchas veces a lo mejor uno dice, no tengo nada que reprocharme yo, pero es el Señor el que me juzga porque Él conoce mi corazón, a lo mejor algunas Claro. cosas que yo no he hecho, a lo mejor también de su igual va de la mano. Bueno, acuérdense, pero mira que sigue después, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Está hablando de la última etapa. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, todo está en plural, o sea, en futuro, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso va a pasar cuando el Señor venga. Va a aclarar, va a manifestar las intenciones del corazón, y por último, cada cual va a recibir de Dios su alabanza. Buen siervo, ¿se acuerdan de este pasaje? Buen siervo y fiel. Esa es la idea. Ahora, mira, primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando del futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, esta es la idea, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero mira la posición. ¿Cuál es la posición del creyente en el versículo 2 de 1 Juan 3.2? ¿Cuál es la posición del creyente? ¿Cuál es? Primera de Juan 3:2. ¿Cuál es la posición? 1 Juan 3.2. Amados, Amados. ahora somos hijos de Dios. Ahora, hijos de Dios. Ahora, no mañana, no si nos portamos bien, no cuando alcancemos cierto grado de santidad. No, ahora somos hijos de Dios. Ahora, ya somos hijos de Dios. Ahora, algo no se ha manifestado todavía, lo que vamos a hacer. Esa es la esperanza. Pero cuando Cristo se manifieste, Juan dice, vamos a ser como Él. Y le veremos como Él es. Ahora nuestro cuerpo es un cuerpo de humillación, dice Filipenses. Pero más tarde va a ser un cuerpo de gloria. Un cuerpo de gloria que Dios nos tiene preparado. ¿Sí? Terminamos con dos textos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, También los predestinó. también los predestinó. Bien, es decir, fuimos conocidos por Dios antes, también nos predestinó. Y hay un para qué. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No sé si logramos captar, hermanos, la profundidad del texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que este creyente fuera hecho conforme a qué cosa? A la imagen de Cristo. A la imagen de su Hijo. O sea, ¿cuál es nuestro fin, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra vida en la gloria? En la gloria vamos a ser conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes? No hay palabras para poder explicarlo. A veces nos colocamos tanto en, sí, es que la predestinación, pero hermano, ¿usted qué predestinación cree? La predestinación de ahora, de allá, la elección de allá, la elección de acá, y no vemos el para qué. Y empezamos a jugar, a enredarnos. Sí, no, lo que pasa es que este autor dijo esta cosa de la predestinación, este otro dice otra cosa, y ese dice otra cosa. Al final me estoy confundido, no sé, yo lo único que sé es que soy predestinado. Lo único que tenemos que saber es que somos predestinados. ¿Y sabes para qué?
no para ganarle no para ganarle el gallito, así se dice todavía en Chile, yo no sé si se dice así todavía en Chile, pero no es para ganarle el gallito al que piensa de otra manera acerca de la predestinación. Hermanos, sea una predestinación que diga uno u otro, la verdad es que somos predestinados, pero hay un objetivo para esa predestinación. Eso es lo más, dentro de lo importante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú y yo el día de mañana seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. ¿Qué más glorioso que eso? Entonces, sea predestinación A o sea predestinación B, ¿qué es lo que te debe importar? ¿Sabes qué te debe importar? Esta predestinación me va a llevar, no por mí, no por nosotros, nos va a llevar a conformarnos a la imagen de Jesús. Y por eso vamos a poder ver a Jesús cara a cara. Y por eso vamos a estar en el cielo alabando al Padre. Por eso va a haber miles de millones y de millones diciendo que el Cordero es santo y es digno. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. de Corintios 1. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo me gozo, ¿no? Me gozo en esta verdad. Y por eso que somos llamados a no amar este mundo, a no echar raíces en este mundo y anhelar lo eterno. ¿Saben, hermano? En Romanos 8:29 deberíamos anhelar ser conformes a la imagen de su Hijo. En Corintios 15 deberíamos anhelar por fin ser cambiada esta imagen terrenal por la imagen celestial. Esa tercera etapa es muy importante. Entonces, hoy día, ¿con qué uno se encuentra? Con luchas teológicas. En vez de animar al hermano, decir, hermano, pero tranquilo, vamos a llegar. Cristo viene por nosotros. Es verdad que viene, pero viene y nos va a hacer a su imagen. Qué glorioso. No, ya estamos peleando con esta cosita, de este punto, este otro punto. Y al final, ¿sabes qué? Se diluye la verdad. Y ya esta verdad absoluta que Cristo viene se transforma en un cliché. Hermano, Cristo viene. Amén. Pero anhelo realmente ser revestido, cambiado, esto terrenal por lo celestial. No, hermano, todavía no. Creo que esto ya se lo dijo usted. No, hermano, es que yo, antes de morirme, yo quiero ir a Tierra Santa. Quiero pisar Tierra Santa, porque ve que Jesús caminó por ahí, yo también quiero caminar como Jesús por Tierra Santa. Por eso que todavía no quiero irme al cielo. Primero quiero ir a pisar Tierra Santa. ¿Sabes qué deberíamos anhelar? Pisar la tierra más santa, que es la del cielo. No, es que yo quiero conocer las ruinas. Pagan para ir a ver ruinas. Sí, hermano, es que son muy importantes. Ve que la historia, ruinas. Anhela la patria celestial. Esto dice la Escritura. Nuestros antecesores espirituales anhelaron la tierra por venir, la ciudad permanente, cuyo constructor era Dios. Voy a preparar lugares para ustedes, mansiones para ustedes. Sí, pero primero déjame ir a ver las ruinas de... Querido, déjame terminar este curso diciéndote que necesitamos ser más espirituales.
yo necesito ser más espiritual. Y la única forma de lograrlo es dejar que el Espíritu Santo se enseñoree de nuestras vidas, de nuestra frágil teología, de nuestros frágiles puntos de vista, de nuestros frágiles argumentos, y que su palabra se levante con esa doctrina santa que puede cambiar al mundo entero. Necesitamos ser más espirituales. Necesitamos que esa posición en la que tenemos, la vivamos hoy, siendo consecuentes con lo que creemos y lo que vivimos, anhelando, sabiendo que esto es una tortura, vivir en este mundo, por el pecado que nos asedia, anhelando ser parecidos a Jesús. Y ahí sí podemos decir, ven Señor Jesús, ven, ven. Que Dios te bendiga mucho. Fue un privilegio compartir esta materia. Me hicieron estudiar más de lo debido. Pero no saben cuánto aprendí, no saben cuánto aprendí. A volver a ver a Dios, el Espíritu Santo, como ese Dios que necesita ser visto. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ya, lo que pasa es que había levantado la mano hace rato, Ya. porque cuando usted dijo que un pastor en Melipilla, un hermano en Melipilla le había dicho que si el Espíritu Santo se iba, a lo mejor iglesias enteras no se iban a dar cuenta. Y me quedé pensando en eso, y el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero al Hijo de Dios es difícil, pastor, porque siempre nos está redarguyendo a cada rato, o sea, es imposible, o sea, no nos puede dejar impávidos así como que no pasa nada. Diariamente, el Espíritu Santo siempre nos acusa así nos redarguye, nos dice, obraste mal, dijiste algo mal, tuviste una mala actitud, pide perdón. Entonces, y eso es diariamente, ni siquiera es una vez al mes, porque si eso pasa una vez al mes o cada cierto rato, o sea, yo creo que ahí debemos preocuparnos. Es diario, es una constante, es una relación constante con el Espíritu Santo que está ahí molestándonos, por decirlo de alguna forma, está mal. Pídele perdón a tu hijo, haz esto bien, esto es para el Señor, mil cosas. Entonces no es posible que a un hijo de Dios no le pase nada. Bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando se entendió verdaderamente la salvación, se entiende la posición. Pero si esa posición no nos lleva a una vía de cambio o de ser más sensible a Dios el Espíritu Santo, hay que preguntarse realmente si somos salvos. Perdón que sea así hoy día, parecía como que estoy cuestionando. No estoy cuestionando sus vidas. Por eso, lean 1 de Juan 3. Pastor. Y eso nos va a ayudar. Un creyente que no tiene la sensibilidad hacia el pecado, hacia la ofensa a Dios, hermano, difícilmente entendió la salvación. Difícilmente la entendió. ¿Por qué? Porque esta salvación que Dios te da, te hizo cambiar. Y no es el punto que yo cambié. No es que ahora Juan cambió de bando. No, fue Dios quien toma a la persona y la cambia. Y ahí es donde está la forma en que nosotros a veces discipulamos, capacitamos a la gente y les enseñamos. Pero acá, una vez más, el punto es muy importante, ¿sí?
Los procesos son distintos, pero son procesos verdaderos para el verdadero Hijo de Dios. Víctor, sí, Víctor. Sí, pastor, bueno, yo igual es algo que hemos estado viendo en Primera de Judas, perdón, en Judas, Primera de Judas, cuando llegan las personas, cuando hay falsos maestros y empiezan a enseñar otras cosas. Sí. De hecho, hay una prédica de Paul Washer que es bastante dura cuando habla, dice literalmente como prácticamente hay algunos estúpidos que están hablando de prosperidad, así como que es muy fuerte la prédica de Paul Washer en ese sentido. Y de verdad que claro, en esa iglesia a lo mejor son carismáticos, hay avivamientos, se mueven y un montón de cosas y creen que el Espíritu Santo está ahí, pero en realidad son gente que está totalmente manipulada y fuera de foco. Otra cosa más es que muchas veces, lo he conversado con mi señora y con algunos amigos de la iglesia, que la gente en otras iglesias, estas carismáticas, siempre andan detrás de las bendiciones. Siempre sacan proverbios, promesas, pero nunca sacan palabras así de exhortación para sus vidas. Entonces, es como que también ahí, por ese lado, también se empiezan a enfriar en cierta forma, y por ende también el Espíritu Santo no se va a saber si es que está o no está, o en un momento se fue. Po. Por eso yo creo que el hermano de acá en Melipilla habrá dicho eso, me imagino quién fue. Y lo último, pastor, respecto, esto tiene que ver mucho con el tema de la llenura del Espíritu Santo, pastor, porque también he estado viendo eso. Sí, hay un par de cosas. Una, que un poco para tomar el hilo que está diciendo Sara y vos, y tú, la pregunta que yo le haría a ustedes como profesor, ¿sabes cuál es? A mí una vez yo estaba en clase, vino un profesor y nos dijo, ¿saben qué? De la única persona que yo tengo aquí seguridad que salva, soy yo. Así nos dijo. ¿Sí? Estamos hablando de ICAT, ¿sí? No estamos hablando de Instituto Bíblico. Un profesor vino y nos dijo, ¿saben qué? De la única persona que yo tengo seguridad de que salva acá, soy yo. Dijo así. Y sabes que yo me molesté por dentro. No dije nada, pero me molesté. Como diciendo, ¿qué se cree una cuestión así? ¿Y sabes qué? Con los años después, tú vas reflexionando, vas creciendo en algunas cosas y te das cuenta que sí. ¿Por qué te digo esto, Víctor? Porque yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si el Espíritu Santo hoy día se va de sus vidas, ¿se darían cuenta? ¿Se darían cuenta? Creo que sí. No creo que me respondan. O sea, es una pregunta retórica. ¿Sí? No me respondan la pregunta. Simplemente se las digo. Si el Espíritu Santo hoy se va de tu vida, ¿lo notarías? Muchas cosas nosotros hacemos, supuestamente sin necesidad de Dios. Por lo tanto, no lo notaríamos. Otras cosas sí. Y de allí, todos los pasajes que nosotros sabemos, ¿no? Que el Espíritu Santo puede ser ofendido, puede ser constreñido, así. Si el Espíritu Santo hoy se va de tu vida, a la edad que tienes hoy, ¿te darías cuenta? Mañana en la mañana despertarías. ¿Qué hubo de diferente? Una pregunta nomás, ¿sí? Nada más. En cuanto a la llenura, siempre existen, he escuchado por lo menos dos tendencias, por así decirlo, ¿sí? Lo macro. Una es el hecho de la llenura sería que Dios, el Espíritu Santo, enseñoree tu vida de tal manera que no haya posibilidad de no hacer la voluntad de Dios según lo que Dios, el Espíritu Santo, está guiando a hacer, ¿sí? Que sería una forma.
la más, digamos que sería como la más conocida, por así decirlo, ¿sí? El hecho del señorío, cuando sale el señorío de Cristo, se está hablando de eso, o sea, que se enseñoree Cristo de nosotros, sea Señor realmente, y por eso algunos dicen que no hay diferencia, que no debemos separar a Cristo Salvador de Cristo Señor. Es ambas cosas en la salvación. Y realmente cuando tú ves muchos salvos, algunos salvos en la Escritura, se habla de Señor. Y luego, la segunda cosa que una vez escuché fue el hecho de que la llenura tiene que ver en relación a la Escritura. Es decir, un creyente está, digamos, lleno del Espíritu Santo por el hecho de tener palabra de Dios en su vida, y a través de esta palabra de Dios en su vida, entiendo, llevar una vida que sea consecuente con lo que Dios está queriendo. Creo que una cosa, una y otra no van en contra, ¿sí? No van en contra. Creo que una persona va a dejarse señorear por otra porque lo encuentra mayor que uno. En este caso, la palabra de Dios nos muestra quién es mayor que nosotros y habla de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él puede enseñorearse de nosotros y de esa manera poder vivir esa llenura, ese señorío de Cristo hacia nuestras vidas. ¿Sí? Es por lo menos yo creo lo que sí. Son esas como dos posturas que hay. Sí. Una consulta. Puede ser que esa persona no se dé cuenta de que el Espíritu Santo se ha ido, o sea, uno no se da cuenta de eso, es porque simplemente esa persona nunca tuvo al Espíritu Santo, porque a lo mejor nunca fue regenerado. Sí, o lo tuvo, pero no fue parte de su instrucción, no fue parte de su no sé cómo llamar, discipulado, no fue parte de la enseñanza que recibió. Porque nosotros cuando enseñamos esto, lo vimos, ¿te acuerdas? En agosto, hablábamos que esta materia de repente era media complicada para algunos, porque no era tratada. ¿Se acuerdan que dijimos que no era tratada porque había ciertos problemas de que no se podían ir a la parte más muy carismática los hermanos y darle mucha fuerza a la parte carismática? Otros que prácticamente cerraban toda la puerta para no, este tema no es, mejor no, y que eran, a veces no digo poco, pero tratar este tema abiertamente, qué sé yo, sin que cause tanto ruido, porque es una doctrina bíblica, no tiene por qué causar ruido, al contrario, tiene que bendecirnos. Pero si no fuimos enseñados en esto de una forma clara, o fuimos enseñados muy, ¿cómo se llama esto? Como muy así como, posición, vida terrenal, vida futuro. ¿Entienden? Como el ABC de la santificación. Tampoco va a funcionar. Porque puede que ni siquiera entienda lo que es estar en Cristo. Y capaz que como cristianos lo vamos entendiendo en el camino. Hay cosas que tú estás aprendiendo, como yo fui aprendiendo muchas cosas a pasar el tiempo, fui madurando también en algunas áreas. Y sigo madurando en algunas áreas también. Entonces, no es que ahora la gente no sea salva, creo que puede ser el hecho de que no estamos siendo instruidos correctamente. Y esta doctrina, para mí es básica. Es básica. Porque es la doctrina que Dios tiene para que vivamos el presente. No sé si me explico, hermano. Si tú le quitas esta doctrina al creyente, no va a saber cómo llevar su vida adelante. Va a tener el cliché de la vida eterna, que Cristo viene, pero no lo va a anhelar de verdad. Va a mirar para atrás y ni le va a dar nada a sus pecados pasados, ni un dolor. Tenemos que enseñar a la gente. ¿Entienden? Para que podamos aprender. Y como muy bien dice Víctor, hay muy buenos predicadores. Y también hay predicadores de predicadores. ¿Me explico? Hay predicadores que son predicadores de otros predicadores e imitan a los predicadores. Nos pasó con la música hace años atrás.
alguien empezó a orar dentro de una canción, y todo el mundo empezó a orar dentro de una canción. Había otro que no sé qué cosa decía, y todo el mundo empezó a decir también. Del ala conservadora, del ala carismática, da lo mismo. Imitadores somos. Y eso es lo que no busca Dios. Dios busca que imitemos a Dios, a Cristo. Bueno, hermanos míos, se acabó. Abierto a cualquier inquietud que tengan, abierto, pueden seguir escribiéndome con libertad y tratar algún tema de los que no pudimos tratar, de los que no se pudieron ver por tema de espacio, de tiempo. Si hay algunas inquietudes, como la que surgieron hoy día también, siéntanse con plena libertad, ¿sí? Aunque ya vamos a terminar la materia, pero igual siéntanse en libertad si quieren conversar algunas cosas. Con gusto, teniendo el tiempo, ¿sí? Y también entre ustedes, ya se conocen, pueden también armar su propio grupo si lo desean, ¿sí? Bien, yo les voy a simplemente decir el trabajo final. Ya tengo ya sus notas de la lectura del manual fue una nota, las 3 pruebas fueron una nota, los 3 trabajos fueron una nota. Eso ya lo tengo listo. Ahora viene el trabajo final. ¿De qué consiste el trabajo final? Está en el sílabo, ¿sí? Este sílabo está en la plataforma, pero te lo voy a leer igual para que tú lo entiendas. Consiste en un trabajo personal tomando una de las 3 etapas de la santificación, ¿sí? Una de las 3, no las 3. Una de las 3 etapas que hemos visto hoy día, ¿sí? Puedes tomar comentarios bíblicos, puedes usar el diccionario, otro escrito, para que te interiorices del tema. Pero no puedes copiar lo que dicen ni los comentarios, ni los diccionarios bíblicos. ¿Se entendió? Yo quiero algo de ustedes. Yo quiero leer algo de ustedes personal del tema. Aplicando ¿Sí? nuestra vida. Sí, puede ser aplicativo a la vida. Al final probablemente pueden aplicarlo, pero dentro, obviamente, quiero que ustedes desarrollen uno de los 3 puntos de la santificación de una forma muy clara. Que cualquiera que lo tome este escrito diga, santificación posicional significa esto. Lo que te parezca al final, ponlo como comentario. Pero a mí lo que me interesa es que tú hagas tu propio comentario. Entonces elige con libertad la santificación posicional, la santificación terrenal, la santificación final. Elige uno de los 3, interiorízate, lee comentarios, lee diccionarios y haz tu propio comentario de ese tema. Al final, dame tu aplicación o tu propio comentario, así de una forma, ¿sí? En esto puede ayudar a, ¿sí? Dame versículos bíblicos, no me llenes con versículos, no me coloques 100 versículos bíblicos porque no los voy a leer, sino dame algunos versículos claves de tu observación de tu trabajo. ¿Sí? ¿Quedó claro? 2 hojas, tamaño carta, ¿cierto? 2 hojas, tamaño carta, en fuente Arial, tamaño de las letras tiene que ser de 10 puntos, y el espaciado de 1, si querés escribir mucho, o de 1,15, que queda un poquito más separado. ¿Sí? ¿Para cuándo es, pastor, esa entrega? Bien. La fecha y la hora de entrega es lunes 5 de diciembre a las 12 del día. La gente que me lo entregue a las 12, 1 minuto, va a tener un 1. No lo voy a leer, te lo digo ahora. Tú me entregas el trabajo a las 12, 1 minuto del día 5 de diciembre, no lo voy a leer. A las 12, perdón que
Insista, ¿del mediodía o de la noche? No, del mediodía, porque a la noche ya, a esa hora fue que te despierto todavía. Ahora, si ustedes necesitan un poco más de tiempo y me dicen, Juan, sabes que no, esto es demasiado para mí, podría darte hasta las 6 de la tarde como máximo, al que me lo pida. ¿Sí? Pero si esa persona que me lo pide hasta las 6, me lo entrega a las 6, 1 minuto, no lo voy a leer y va a tener otro. ¿Sí? Esos son los sufrimientos, pues, hermanos, de la vida terrena, ¿ves? Esas son las pruebas y tribulaciones que pasamos. Bien, ¿quedó claro? Pastor, cuando usted menciona comentarios, digamos, no me puede explicar, por favor, que muchas veces el comentario se lleva a otras cosas. Bueno, comentarios bíblicos son, por ejemplo, hay varios comentarios bíblicos que te pueden servir. Por ejemplo, Barclay es uno de ellos, uno también de Matthew Henry, un puritano bastante bueno también. Tiene uno de Jameson, también es muy bueno, que es exegético ese. En fin, hay distintos comentaristas que toman algunos temas. Tienen también buenos diccionarios que te pueden llevar también a esos puntos que tú quieres tratar. Quizás bíblicos que ya son, hay muchos hoy día que puedes tomarlo. Hay manuales también que puedes tomar. El manual de Unger, por ejemplo, podría servirte. En fin, hay distintos materiales. O sea, por materiales van a tener mucho. ¿Sí? Si alguno de ustedes después quiere alguna sugerencia de material, avíseme y yo se lo mando. ¿Ah? Si quieren ¿cómo se llama? Alguna ayuda en cuanto a qué serían los comentarios, hay algunos que, por lo menos yo uso, que me parecen que son... Yo trato de evitar los comentarios muy sofisticados. Porque de repente la sofisticación te lleva como que a una hambre más bien de terminología que de texto, que del contexto. No sé si me explico. Entonces como que yo personalmente no sé mucho, muy dado a los comentaristas muy sofisticados, porque a veces te sacan más, para mi punto de vista, te sacan más del centro de lo que tú quieres. ¿Sí? Bueno, 2 hojas, tienen 2 semanas de aquí en adelante. La próxima semana nos vamos a volver a juntar. Vamos a hacer un pequeño, entiendo, nos queda todavía una videollamada. Si hay algo que quieran compartir de todas las clases, va a ser más que nada un tiempo de conversación, ¿sí? Si hay algunas dudas, algunas inquietudes, yo espero tener la respuesta. Si no la tengo, la buscaré para después dársela. Pero la idea es que sea como un recuento de lo que ha sido esta materia para usted. ¿Sí? Apreciaciones del curso, dice acá. Claro. Sí. Pues la idea es conversar más que nada, ver cómo fue todo, y si hay preguntas, aprovechamos si hay preguntas, inquietudes. Ese va a ser el tiempo preciso. ¿Sí? Ahí también me pueden decir cómo va con el trabajo, si necesitan alguna ayuda, en fin, todo lo que yo les pueda brindar en ese momento, lo vamos a aprovechar. Próximo lunes, si Dios quiere. ¿Sí? Ya no tenemos más pruebas, porque no tenemos tiempo ya para hacer una prueba más. Por eso nos quedamos solamente con 3 pruebas que estaban en silo. Ya, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, nos vemos la próxima semana y nos despedimos. Pero sin duda que doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por el tiempo que tomaron en estos meses de agosto en adelante de poder tomar una materia como esta, y con el anhelo de que Dios nos haya permitido crecer un poquito más para su honra, para su gloria, y poder hacerlo conocido un poco mejor todavía a aquellos con los cuales vamos a poder tener la oportunidad de compartir algo de esta materia, de este ramo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Voy a pedir a mi hermano Johnny
Si puede terminar en la clase de día, por favor, sí. Hermana mía. Nuestro buen Dios.